Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, El Golem Literario. Primero que nada, pues una disculpa que no he podido subir un video, pero bueno, se atravesaron todas estas fechas y pues había estado trabajando en algo y pues hasta apenas logré aclarar las ideas para poder presentárselos, ¿no? En esta ocasión, gracias por acompañarme y espero no aburrirlos demasiado, espero que les agrade este contenido. Y bueno, antes que nada, lo que siempre trato de en nuestros videos anteriores comentar, ¿no? La mínima advertencia. Sé que hay muchos espectadores que son muy eruditos y que pudiera parecerles esto obvio. Si es así, pues bueno, están en todo su derecho. Yo no quiero encontrar el hilo negro de nada, simplemente quiero hacer un análisis a partir de mis herramientas y a partir de lo que yo creo interesante en los cuentos y en la literatura, ¿no? Bien, dicho esto, hoy vamos a trabajar o voy a presentarles el cuento La vendedora de cerillas de Hans Christian Andersen, ¿no? Ya había hablado un poco de ese autor. De hecho, el cuento anterior que les presenté también está ubicado dentro de su autoría. Bueno, este cuento está ubicado dentro de lo que se conoce como el romanticismo, esa corriente de pensamiento. El autor es de Dinamarca. Este cuento fue publicado más o menos por ahí de 1845. Y y bueno, pues tendría que hablarles un poco más al respecto. Bueno, recuerden, lo había comentado, que este autor en particular, lo interesante de él es esta recopilación constante que hace de los cuentos, de las voces populares, ¿no? Anticipando que el cuento, durante muchos siglos, previo a la industrialización, ¿no? De la literatura, así como de todo, pues la gente no sabía leer y escribir, recuérdenlo. Entonces, pues el cuento jugaba un papel importantísimo, sobre todo en la parte oral. Entonces, lo que hacen autores como él y otros más es recopilar todas esas voces, todos esos relatos que fluían entre la gente, entre el pueblo, y bueno, volverlos a formato literario, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de sus principales logros. Tiene bastantes cuentos, perdón, y todos muy interesantes, ¿no? No dudo que próximamente igual retome por ahí alguno otro para hablar de esto, ¿no? Aparte, como todo, la literatura, o en particular, mejor dicho, la literatura tiene estas características no solamente estéticas, ¿no? ¿No? Y si nos quedamos en lo estético, pues estamos en lo mero superficial. La literatura siempre nos va a presentar elementos mucho más interesantes que analizar, y esa es mi intención, ¿no? Que nosotros empecemos a comprender y a ver que la literatura no solamente es el hecho que te cuenta una historia y ya, sino que cuando se trabaja bien y cuando se presenta como este autor que presenta las historias, y que aunque lo han estigmatizado como un autor infantil, en realidad tiene mucho trasfondo su trabajo, ¿no? Siempre va a haber un halo de filosofía, de otras disciplinas, ¿no? En la literatura. Además de que sí creo que eh, tiene mucho del, ¿cómo decirles? Es la otra historia, ¿no? Yo lo había comentado también la vez pasada. Creo que la literatura, en general, siempre nos va a contar algo que la historia oficial, y de cada época, por supuesto, de cada país, no nos permite conocer, ¿no? Porque la oficialidad siempre va a ocultar ciertas cosas que en realidad pasaron, ¿no? Siempre van a presentarnos las cosas de la mejor manera, aunque no lo hayan sido así, ¿no? Entonces la literatura nos permite, a través de los autores, una ventana en la cual nosotros podríamos descubrir o detalles que a lo mejor a la historia oficial no le parecieron irrelevantes, ¿no? Porque la historia oficial solamente se centra en las grandes hazañas y en los grandes eventos. Pero pues por ahí a lo mejor una callejuela en Francia del siglo XVI que a los historiadores no les pareció importante, a lo mejor a Balzac sí, ¿no? Y él relata y nos cuenta cómo esa historia, cómo es esa calle, y por eso digo, esos detalles que la historia oficial no toma en cuenta, la literatura sí. ¿Sale? Entonces, ese de antemano es un planteamiento, una premisa que quiero hacer constante en este canal, ¿no? La literatura nos va a enseñar cosas, nos va a permitir conocer cosas que la historia, por mucho que la estudiemos, no nos va a permitir conocer, ¿no? Y obviamente a través de los ojos de los autores, ¿no? Eso sí hay que tomarlo en cuenta. A través de los ojos de los autores, y bueno, pues también nos va a dar una limitante, pero también nos va a dar una ventana de oportunidades
para conocer más a fondo lo que pasó, lo que fue, ¿no? O su sentir, el sentir de la época, que cada época va cambiando, ¿no? Cada época va cambiando su sentir, su forma de ver las cosas, su forma de ver el amor, su forma de ver la amistad, su forma de ver todo, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Bien, en esta ocasión el video se titula La vendedora de cerillas o la urgencia de retomar lo humano, ¿ok? Y bueno, es un cuento muy breve. Yo estuve buscando en la red alguna traducción más o menos buena y encontré una que me pareció interesante porque es como un resumen, ¿no? Por así decirlo, pero una traducción muy, muy compacta y que me permite dárseles a conocer toda, ¿no? Porque hay detalles que sí me gustaría que los conocían. Si ya lo leyeron, bueno, verán la diferencia. Y si no lo han leído y no lo conocían, pues permítanme presentárselos, ¿no? Espero que les agrade mi lectura del cuento y después hacemos el pequeño análisis, ¿les parece? Bien, entonces, bueno, pues ahí está La vendedora de cerillas de Hans Christian Andersen o por Hans Christian Andersen, ¿no? Y dice así: qué frío hacía, nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. La verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre le había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para liberarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla y la otra se la había puesto un mozalbete que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en la mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero chelín. Volvió hacia su casa hambrienta y medio helada. Y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececillos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo. Y por otra parte no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo, ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en su casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado, y el viento entraba por todas partes. Pese a la paja y los trapos con que se habían procurado tapar las rendijas, tenía las manitas casi atéridas de frío. Hay un fósforo que aliviaría seguramente. Se atreviera a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno, Rich. Como chispeó y como quemaba. Dio una llama clara, cálida, como una lucecilla cuando la resguardó en su mano. Una luz maravillosa parecióle a la pequeña que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos y a su vez se extinguió la llama. Se esfumó la estufa y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra, que al arder y proyectar su luz sobre la pared, vio a esta transparente como si fuera de gasa, y la niña pudo ver en el interior una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas. Y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente
y, anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo en la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachilla. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada bajo el hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena. A través de la puerta de cristales, en casa del rico comerciante, millares de velitas ardían en las ramas verdes y éstas colgaban pintadas, estampadas, semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó dos bracillos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecillas se remontaron en lo alto y ella se dio cuenta que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero estaba muerta ya, la había dicho: cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared, se iluminó el espacio de inmediato. Apareció la anciana abuelita, radiante, dulce y cariñosa. Abuelita, exclamó la niña, llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Apresuróse a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela. Y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó la niña en el brazo y, envuelta las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la niña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaba en la mansión de Dios nuestro Señor, pero el ángulo de la casa, la fría madrugada, descubrió a la chiquilla rojas las mejillas y la boca sonriente. Muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del año nuevo iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos en un paquetito, de los cuales parecía consumido casi del todo. Quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuela, había subido a la gloria del año nuevo. Muy bien, como pueden darse cuenta, es un cuento demasiado emotivo. El mensaje superficial, lo que encontramos de primera mano, es esta pobreza, ¿no?, en la que la niña vivía, y la dureza de la gente, que porque nadie a su alrededor pudo ayudarla o asistirla en comprarle aunque sea un fósforo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un análisis un poquito más a fondo y de carácter un poco más social, porque la literatura, así como decía hace ratito, tiene su carácter filosófico, también tiene su carácter social, ¿no? Bien, el cuento está escrito, como decía al principio, en 1845 y coincide muy bien con un hecho histórico importantísimo, ¿no?, en el desarrollo de las sociedades en el mundo, que es precisamente la revolución industrial. Nos da algunas pistas de que, bueno, sucede principalmente en este país, ¿no?, en Inglaterra, en donde suceden todos estos acontecimientos, ¿no? Inglaterra es uno de los primeros países en el que abraza la revolución industrial, haciéndola expansiva, yo creo que a la mayoría de de los países, ¿no?, de Europa Occidental y también de toda la América anglosajona, pero gradualmente, ¿no? La revolución industrial se divide en dos grandes bloques, en dos grandes etapas, ¿no? Por ahí de entre 1820 y 1840 es cuando concluye la primera etapa, perdón, y la segunda etapa se abarca inmediatamente, no sé, de 1850 hasta 1914, por ahí más o menos, ¿no?, en donde se da un cambio avasallante, ¿no?, en la industria. Pero ¿en qué se centra, o básicamente de qué se trata la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial se da
principalmente a partir de transformaciones económicas y tecnológicas, ¿no? Y bueno, por supuesto sociales, porque siempre lo social se va a ver afectado por eso, ¿no? Y creo que es el cambio más importante después del neolítico, ¿no? Donde más cambios suceden, ¿no? Y bueno, aquí, pues te decía, se da una transformación profunda en el carácter urbano, pasa, ¿no? De una economía basada en lo rural, ¿no? Y en lo manual, a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado, ¿no? Entre los avances importantes que suceden en esta época, bueno, pues se da eh, principalmente la situación entre el cambio, decía, de la tracción animal a la mecánica, ¿no? Se empieza a limitar el uso de carbón, que era la fuente principal de energía de la época, y bueno, sucede que empieza a haber otros tipos de energía, como la eléctrica, la máquina de vapor, el motor a combustión interna en sus últimas etapas de las revoluciones industriales, ¿no? Los ferrocarriles, los barcos, los automóviles, ¿no? Y eso nos da también la idea de que, bueno, pues hubo un avance importantísimo, ¿no? En esas épocas. Algunos economistas durante la historia han dicho que fue importantísimo para que hubiera más auge, para que nunca, eso mostraba que nunca antes las clases masivas, ¿no? O la gente en general iba a tener un desarrollo social, un desarrollo económico tan amplio y notorio. Y de alguna manera pasó, ¿no? Porque con esto surgen nuevos ricos, ¿no? Antes normalmente se manejaba siempre la nobleza, ¿no? La nobleza como el status quo, pero a partir de la revolución industrial hubo nuevos ricos que lograron amasar grandes fortunas, y esta nueva clase se llamaba burguesía, ¿no? Que eran los dueños del capital, ¿no? Capital es una nueva palabra que surge en esta época también, y que bueno, es un tema amplio, ¿no? Que en este video pues no tendría caso ponerse a explicar, ¿no? Pero sí cabe el aclarar de que así como surge la burguesía, también surge el proletariado, ¿no? Porque no todos tuvieron acceso a ese ir amasando fortuna y ese ir amasando este poder económico, ¿no? Entonces había, por cada burgués, no sé, había muchísimas otras personas que no tenían ese acceso a esa riqueza, ¿no? Entonces empieza a haber grandes grupos de la población que empiezan a perder todo, ¿no? Aparte, lo que no dice la historia, porque cuando nosotros buscamos en internet sobre la industrialización, podemos encontrar que todo es bueno en la industrialización, ¿no? Aunque por ahí mencionan que pues sí había pobres, ¿no? Pero pues de manera somera, ¿no? De manera muy superficial. Eh, lo que resulta en que la mayoría de los pobres que surgen en esa época, porque bueno, si analizamos así brevemente, ¿no? Lo que pasaba en la etapa previa a la industrialización, bueno, es que la gente que tenía sus tierras las sembraba, ¿no? Y que, bueno, había un señor feudal o un noble al que le entregaban su producto, un porcentaje para que pudieran estar en sus tierras, ¿no? Porque realmente, pues la gente no tenía tierras propias. Cuando cae todo ese sistema monárquico, ¿no? Pues mucha gente se hace de tierras y empieza a ver un trabajo, y obviamente el trabajo era lo que trabajaban era para ellos, ¿no? Pero con esto de la industrialización, obviamente quedan completamente sin posibilidad de competir, porque bueno, empieza a haber máquinas, empieza a haber formas de arar la tierra, ¿no? Por ejemplo, entre muchos otros aspectos que agilizaban todo. Entonces, pues tú ya no podías competir con tus productos que eran, digamos, artesanales contra los de carácter industrial que reducían sus costos. Entonces, pues te dejaban prácticamente fuera de la ecuación, ¿no? Por lo tanto, mucha gente dejó de hacer sus actividades y migraron a la ciudad. Pero en la ciudad solamente se fueron acumulando, hasta pues no había tanto trabajo o no había trabajo para todos, ¿no? Esto nos llevó a muchísimos problemas sociales, o llevó a que en esas épocas Inglaterra, Alemania, Francia, las grandes potencias tuvieran grandes problemas con la gente, ¿no? Y de ahí algunas situaciones trágicas como la que nos presenta el cuento, ¿no? En general es tremendo como el capitalismo, porque la industrialización fomenta y se logra a partir del capitalismo, ¿no? Y este video tampoco quiero que se vuelva una crítica al capitalismo así, tan mordaz o tan directa, ¿no? Sin embargo, en el cuento nos muestran eso, ¿no? Así como había gente rica que tenía un coche, ¿no?
había gente muy pobre que no tenía ni para unos zapatos ni para comer, ¿no? Y eso sí es algo importante y que se repite constantemente en todas las sociedades que han abrazado el capitalismo, ¿ok? Aquí mismo en México, ¿no? Durante el Porfiriato había gente que pues tenía un traje de frac, ¿no? De seda precioso, y por otro lado había campesinos que no tenían que comer, o indígenas que no tenían que comer y andaban descalzos, ¿no? Entonces, siempre fue esa gran distancia que provocó o que se logró a partir del capitalismo, ¿no? Que bueno, creo que ha sido una constante en la historia, aunque planteado de diferente manera, ¿no? Bien, entre las atrocidades que deja, ¿no? Ya hablamos un poco de los grandes beneficios que fue la revolución industrial, pero entre las atrocidades que deja también es la deshumanización, ¿no? La deshumanización porque por supuesto que la gente veía a la pequeña y acurrucada, ¿no? Y nadie fue de los que, oye, se está muriendo de frío, ni siquiera volteó, o sea, peor que como si fuera un perro, ¿no? A algunos hasta los perros les ponen más atención que en este caso a esta niña, ¿no? Y no importa la excusa, los niños siempre van a estar primero, ¿no? Entonces, bueno, pero ese desapego era porque era tal la pobreza y tal la exigencia. Hay muchos relatos, la misma historia nos puede enseñar que había jornadas avasallantes, los papás a veces trabajaban 12 horas continuas, se quedaban tiempos extras para unos cuantos chelines, unos cuantos céntimos, ¿no? Obviamente había un desapego, o comías tú o comían los niños, era tremendo, ¿no? Mm, No sé qué tanto habrá cambiado de esa época ahora, ¿no? Creo que esa es una de las partes que tendríamos que reflexionar. Pero bueno, al final, esa es solo una de las cosas, ¿no? Los papás, a veces los niños quedaban huérfanos, desamparados, totalmente desamparados. Había gente que tenía sus tierritas y las perdía frente a estos nuevos terratenientes que se hacían de grandes porciones de tierra porque tenían el dinero y podían trabajarlo, ¿no? Y les sacaban grandes provechos. De ahí surgen, eh, pues les decía, terratenientes, caciques, ¿no? Nuevos burgueses, nuevos ricos que empiezan a hacerse de todo esto, ¿no? Con eso también obviamente del otro lado va a surgir corrientes en donde había una propuesta ideológica, ¿no? Diferente a la de los burgueses, que solo querían la acumulación de la riqueza. Y bueno, estas ideologías promulgaban pues la mejora de las condiciones de vida de la mayoría, ¿no? Entre ellas pues está el sindicalismo, el socialismo, ¿no? Y ya en las más extremas el anarquismo. Pero bueno, les decía, son temas de otra naturaleza, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo porque en el cuento nos deja ver eso precisamente, ¿no? Nos deja ver un poco el drama, obviamente desde el romanticismo, como les decía, que en el romanticismo pues se idealiza todo ese tipo de elementos, ¿no? Y tiene su toque de fantasía, ¿no? Su toque de fantasía en este sentido de que la niña pues prende las cerillas y todo eso y hace que sea menos dramático, ¿no? Mucho más emocional, porque en el romanticismo lo que se exaltan son las emociones. Entonces hace que sea menos crudo, como simplemente la niña murió de frío, ¿no? Este. Y bueno, sí, decía, ¿por qué la necesidad de abrazar de nuevo lo humano, ¿no? Creo que el cuento, aunque está hecho hace bastante tiempo, ¿no? Ya más de un siglo, podríamos actualizarlo sin ningún problema, ¿no? La deshumanización ha sido una constante, este, y creo que ha tenido mucho éxito. A veces no nos preocupamos por nadie más que por nosotros mismos, la mayoría de las ocasiones. Pero esa es la comanda, esa es la línea, ¿no? Que solamente lo que dice, digamos, lo que nos propone, ¿no? Porque en este sistema, como podemos verlo, y si pudiéramos, si pudiera yo mostrarles de otra manera, hay como premisas, como líneas a seguir, ¿no? Como indicaciones específicas desde la educación, desde la misma sociedad, ¿no? De que el discurso de que pues yo tengo que salir y primero yo y el último yo, ¿no? Eso es el capital, eso es la derecha, eso es el burgués, ¿no? Pero, pero no para todos aplica. Y cuando nos desatendemos el uno del otro, recordemos que los seres humanos somos
entes sociales por naturaleza y necesitamos de los demás forzosamente. Si nos desentendemos del otro, entonces perdemos de cierta manera esta humanidad, ¿no? Lo que nos caracteriza principalmente. Somos entes sociales y por lo tanto fuertes solo en grupo, ¿ok? Y bueno, sí podemos verlo claramente, ¿no? Constantemente en redes vemos noticias en donde pasan cosas terribles, ¿no? Yo he llegado a ver imágenes tan terribles como que hay un muerto que asaltaron una noche antes frente a un puesto de tacos y la gente come tacos y el cadáver ahí esperando que llegue pues la policía o no sé, ¿no? O que asaltan a alguien o que golpean a alguien y tú dices, no, pues no me meto, pues no, o sea, no, al menos es ver qué pasa, ¿no? Muchísimas otras, ¿no? Situaciones que pasan en latitudes distintas, en el Medio Oriente, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Entre Palestina, entre el otro país de Israel, o sea, son muchas cosas que atentan contra el ser humano, contra el niño, contra, contra las personas en general, ¿no? Entonces, no porque no esté en nuestro círculo cercano, no nos afecta. Siempre va a terminar afectando. Siempre, ¿por qué? Porque somos humanos, ¿no? Y creo que de ahí esta necesidad de retomar lo humano, ¿no? El cuento nos muestra ese desapego a la vida por la misma sociedad, por la misma, lo que plantea esta industrialización, ¿no? El desapego a eso y el preocuparse por uno mismo, ¿no? Que esa es la política, esa es la idea principal de la idea del pensamiento burgués, ¿no? Es amasar lo más que pueda para mí y los míos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero los míos somos todos, ¿no? Eso es lo que deberíamos entender, que lo mío somos todos. Yo no soy yo solamente, sino es todo, porque todo me ha formado y formo parte de todo. Entonces, sí es bastante interesante, muy, muy interesante y conmovedor en ese sentido el cuento, ¿no? Y bueno, crudo, sí, en los últimos momentos, y muestra a la niña esta ilusión, esta aspiración, ¿no? Porque al final la niña nos muestra precisamente este sentido de aspiraciones capitalistas, ¿no? Al final, bueno, se queda con lo más esencial que es con quien la amó y la cuidaba, ¿no? Que era su abuela muerta. Pero previamente necesitaba, hizo una de sus ilusiones, previo a la muerte, cuando ven que dicen que cuando vas a morir pasan lo que más anhelas o lo que más te gustó en la vida. Y irónicamente pasan aquí mostrando, Andersen muestra que la niña lo que más anhelaba era una estufa caliente, ¿no? Un objeto como tal. Y que se compra, que se podía comprar, o sea, tenía solución esa necesidad. Y después una cena, ¿no? O sea, las necesidades más básicas, o sea, lo que muestra es este sector de la sociedad, de la población, que no tiene ni lo más esencial, ni lo más básico. Y por otro lado, gente que tiene todo y que lo despilfarra, ¿no? La cena, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un árbol bonito con luces y con, con velas, ¿no? Como no siempre nos han impuesto que en estas fechas hay que poner muchas luces y que son al final basura, ¿no? O sea, tú cuando quitas todo es basura. A lo mejor lo llegas a guardar, pero normalmente lo vuelves a comprar el próximo año. Entonces, todos insumos capitalistas, todo es el consumo, ¿no? Les di a excepción de lo último que, bueno, la niña ya agonizante dice, pues mejor me voy con mi abuela, ¿no? Sabía la niña perfectamente bien que iba a morir, sí, sí lo sabía. Su abuela le había dicho y ella lo acepta y decide irse con su abuela, ¿no? Ante esta, preferible morir ante la vida miserable, eh, llena de pobreza, de dolor, de tristeza, de maltratos que llevaba, ¿no? Pero eso, eh, que suceda eso en la sociedad al final, como lo muestra en el cuento, es producto de esto mismo, de la misma, o de lo que mencionaba hace ratito, como consecuencia, ¿no? De la industrialización. Entonces lo que quise hacer ahorita es como mostrarles un poquito, un mínimo, ¿no? De lo que era la industrialización y de las consecuencias, tanto buenas como malas que tuvo, ¿no? Obviamente en lo social hubo muchos dramas, ¿no? Hubo grandes avances, sí, por supuesto. Avances que están consumiendo el planeta, ¿no? Porque la ciencia
y la tecnología sin lo humano es un monstruo, ¿sale? Y podemos verlo, por eso el planeta está contaminado al máximo, ¿no? Por esta industrialización que siguió y siguió y siguió y siguió. Y al final no sé si qué tan bueno sea, ¿no? Esto lo dejo a su criterio, si quieren pueden dejármelo en los comentarios su opinión. Yo no sé qué tan bueno sea, ¿no? Que haya tanta tecnología y tantos avances, si el planeta está a punto de colapsar de tanta porquería que se ha producido a partir de este modelo. Y aparte, los dramas humanos, ¿no? Los dramas humanos. De nada sirve la tecnología si no tiene el aspecto humano, ético, moral, ¿no? Entonces, pues ahí está la reflexión. Creo que el cuento es muy interesante, mucho, mucho más de lo que se puede hablar de él. Pero, bueno, pues no quiero alargar tanto, porque la otra vez me alargué mucho y eso creo que afectó la visualización, ¿no? Entonces, pues lo vamos a dejar ahora por acá. Cualquier otra cosa que quieran ustedes compartir conmigo en los comentarios, con todo gusto les respondo. Y bueno, ahí está este cuento, La vendedora de estrellas, precioso, conmovedor. Yo siempre que lo leo así como que siento el sentimiento, ¿no? Está muy bien planteado y bueno, eh, pues nada, yo creo que con esto me despido. Les agradezco mucho que se hayan aguantado los 30 minutos y cachito que van. Y pues espero pronto subir. No quería eh, tratar de no alargarme tanto. Y ahorita este año empezando con esto, pues empezamos con un video, ¿no? Vamos a procurar ahora sí sacarlos más pronto para que ustedes estén, no se aleje tanto, no se pierda tanto esto, ¿no? Esta intención que tengo y que ustedes puedan hacerme favor de continuar siendo suscriptores y dejarme su like, sus comentarios, les agradecería mucho eso. Y pues nada, por esta ocasión se despide su servidor Miguel Ángel y pues aquí desde el Golem Literario, deseándoles un feliz año nuevo, que hayan pasado una excelente Navidad y yo estoy seguro que este próximo año va a ser fabuloso para todos y van a concederse y a lograrse todos los objetivos que tienen siempre y cuando haya trabajo de por medio. ¿Ok? Pues nada, gracias, nos escuchamos, nos vemos la próxima ocasión que me presente con una reflexión mínima sobre literatura. Muchas gracias, nos vemos.